Voy a empezar a presentar aquí por mi derecha a Vanessa Saiz Echezarreta. Es profesora titular de Teoría del Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha y vicedecana desde noviembre del 2010. Y ya no, ya lo sé, pero ha sido hasta el 2021. Vale. Ella trabaja en una orientación de investigación interdisciplinar centrada en la comunicación con una orientación sociológica y enfoque feminista. Desde su tesis doctoral se ocupa del estudio de la dimensión afectivo-emocional de los discursos públicos. Compaginó su trabajo en la universidad también como profesional de investigación autónoma, lo que le ha fortalecido en su orientación hacia la transferencia en las investigaciones. Y a partir de 2015 trabajó en el análisis de la controversia sobre la prostitución en España y actualmente está trabajando en una nueva línea en torno a la mediación de la despoblación, que es muy interesante todo lo que está llevando a cabo. Luego sigo con María, que lo tengo por aquí, vale, que es profesora en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, doctora en bioquímica. Desarrolla su investigación en el campo de la diabetes, la obesidad y recientemente también en el Alzheimer. Ha colaborado en la Semana de la Ciencia desde siempre y es miembro del Comité de Divulgación Científica de Redes de Semana de la Ciencia y futuros alumnos de su facultad. Aquí tengo a mi derecha inmediata a Vicenta Rodríguez Martín. Es doctora en Psicología, diplomada en Trabajo Social y especialista en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, profesora titular de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, miembro del Comité Experto del Consejo General de Trabajo Social de España, directora del título universitario de especialista en igualdad. Sus líneas de trabajo se centran en las violencias de género, intervención social, habilidades profesionales, liderazgo y empoderamiento personal y profesional desde la perspectiva de género. Es evaluadora en revistas nacionales e internacionales y autora de un amplio número de artículos y capítulos de libros e informes de investigación. Ha articulado la acción universitaria con un fuerte compromiso social y de transferencia de resultados de investigación con vinculación con la realidad y la aplicabilidad de estos en acciones y en orientaciones en la acción social y política. De hecho, colabora habitualmente en temas de investigación, formación y docencia con universidades en Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Perú, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Portugal y Marruecos. Muy viajera. Vale, y seguimos con Susana Aznar Laín, profesora titular en el área de Educación Física y Deportiva, máster universitario en Investigación en Ciencias del Deporte. Es directora del Grupo de Investigación PAFS UCLM, es doctorada en Ciencias de la Actividad Física y de la Salud por la Universidad de Bristol, máster en Ciencias de la Actividad Física y la Salud en la Universidad de Bristol, especialista en Salud y Fitness, acreditada por el Colegio Americano de Medicina y Deporte, licenciada en Educación Física, experta en acelerometría, método Pilates, técnicas de estiramiento y CrossFit. Y tiene múltiples publicaciones en cuantificación de la actividad física, tanto en población sana como en patología, obesidad infantil o de personas mayores y problemas de espalda. Y coherente con su profesión, ciclista federada, esquiadora, practicante de yoga, de actividades al aire libre. ¿Se puede explicar por ejemplo? Bueno, pues
Aquí tenemos a las compañeras y vamos a empezar con una mesa redonda donde vamos a plantear unas preguntas y cada una va a ir haciendo pues un poco su versión desde su biografía y de sus circunstancias profesionales. En primer lugar, queríamos preguntaros cuál es la situación en los últimos años de la elección por parte de mujeres jóvenes en tu disciplina profesional, si existen problemas de acceso o de desarrollo en su carrera profesional y cuáles son las desigualdades más patentes que se pueden dar en este ámbito en la actualidad. Empezamos, empiezas tú. Bueno, pues probablemente yo pertenezco a uno de los ámbitos, parece que con la medicina o incluso más, que está feminizado, igual que la enfermería, ¿no? En comunicación hay mayoría de mujeres y por lo tanto en principio no parecería que hay mucho problema con respecto al acceso. La cuestión parte después en el desarrollo de la carrera profesional, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en el mismo punto en el que se está señalando desde toda la mañana, que es el 60-40, 70-30 en todos los indicadores que habitualmente tenemos. Entonces, por ejemplo, las tesis doctorales mayoritariamente dirigidas por varones en un 66% y solo las mujeres en un 34% dirigen solas. Cuando hay codirección siempre se suele codirigir con otro varón y por lo tanto volvemos al tercio. Es decir, es muy difícil para nosotras llegar a tener tesis doctorales, o sea, ser las que dirigimos tesis doctorales o bien en solitario o con dos mujeres, ¿no? Hay otra cuestión que, bueno, exactamente lo mismo por las franjas de edad nos pasa, tenemos el 20% de catedráticas, tenemos unos niveles también muy bajos de titulares, ¿no? Pues estamos en somos un 36% de todos los contratos fijos con un 41% de las titularidades y un 20% de catedráticas. O sea, de hecho, algunas compañeras catedráticas que conozco, las pobres en los 2 últimos años estaban desquiciadas porque tenían que ir a todas y cada una de las plazas que salían, ¿no? Y estaba habiendo un boom de plazas y ya no sabían, iban como pollos sin cabeza, se han pasado un par de años solo yendo de plaza en plaza porque no éramos suficiente. Y esto nos lleva a una cuestión que hemos estado hablando antes, que es el tema de cómo las mujeres obligatoriamente sienten que tienen que estar sobreformadas o con un currículum por encima del de nuestros compañeros, ¿no? Y os traía un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y que he guardado, que es cuando se declara el concurso abierto para dirigir Radio Televisión Española. Entonces, en ese concurso participan muchos profesionales, pero también muchos académicos, ¿no? Digo muchos académicos porque se presentaron 95 hombres, voy a decir las cifras bien, se presentaron 95 hombres y 20... ¿Cuántas fueron? Ay, esto de mis papeles, que los he liado. Aquí. Fueron 95 hombres y fueron 95 personas, 21 hombres y 21 mujeres y 74 hombres. Lo interesante de esto es que en la puntuación media de los varones, en el apartado de currículum, se valoraba currículum y proyecto, los hombres tenían una media de 33 y las mujeres de 46. O sea, más de 10 puntos por encima. Entonces, las pocas que se atrevieron a presentarse, ¿no?, lo hicieron sobreformadas. Y esto es un poco lo que nos pasa habitualmente. Con lo cual, seguimos viendo en el desarrollo de las carreras profesionales una cuestión fundamental, que es esta cuestión del síndrome de la impostora, que tenemos que ir como sobreactuadas, ¿no? Las dificultades para liderar o liderar sobre todo en solitario. Y luego otro estudio, tenemos algunos estudios que yo creo que se han hecho en casi todas las disciplinas y nosotros también lo tenemos y también me pareció muy interesante sobre las cifras de citación. Había un estudio que hizo una compañera basándose en la hipótesis de que como el feminismo y la perspectiva feminista estaba convirtiéndose en un lugar común, quizá las mujeres éramos más sensibles a citar a otras compañeras, ¿no?, frente a lo que hacían los hombres. Y lo que nos encontramos se cogieron revistas de alto impacto, ¿no?, y se evaluaron las citas que se daban y las mujeres citábamos un 40% de mujeres y un 60% de hombres.
y los hombres se citaban un 75% a ellos mismos y nosotras un 25%. Por lo tanto, la cuestión de la fratría sigue funcionando. Y tenemos problemas de ese estilo, es decir, tenemos muchas situaciones que nos van dificultando, ¿no? No solo pues, ser primeras firmantes, dirigir las tesis, estamos en el sempiterno tercio de los grupos de investigación, de los IPs de proyectos, o sea, tenemos los datos y son reiterados y constantes, ¿no? Entonces, en una disciplina que somos mayoritariamente mujeres y que en el acceso parece no haber problemas, sigue habiendo estas dinámicas que creo que son compartidas. Bueno, a nosotros en el ámbito de la bioquímica nos pasa un poco parecido, pero sí que es verdad que en la facultad en la que yo estoy, la de Ciencias Ambientales y Bioquímica, tenemos más alumnas en primero, eso es verdad, lo he hablado antes con Juana, que es súper curioso que normalmente los premios extraordinarios suelen ser ellos. Aunque entran más chicas, que suelen ser mejores. ¿Cuándo ha aumentado el número de chicos en bioquímica? Cuando ha aumentado la matrícula. Con lo cual, las de notas más altas serán ellas, pero a lo largo del grado hay algo que hace que al final ellos sean los premios extraordinarios. Estuve ayer en Talavera con Gloria y comentaba una cosa. Yo empecé a dar clase la semana pasada, doy clase en primero y siempre el primer día les pregunto que si el grado es lo que ellos y ellas se esperaban. Entonces, este año he tenido una respuesta que me llamó poderosamente la atención. Una de mis estudiantes me decía que no, porque era mucho menos lista que el resto de sus compañeros. ¿Es causal? ¿Es casual? ¿No lo es? No lo sé. No lo sé, pero ahí está. Yo creo que en el ámbito de la bioquímica es algo un poco, como decía ella, no es como medicina, biosanitario, como más cosas de chicas, ¿no? Vamos a investigar para descubrir algo que pueda curar y ayudar. El efecto tijera se sigue viendo, eso está claro, pero en nuestra facultad es cierto que dentro de toda la graduación del profesorado, los números en cuanto al personal de catedráticos y catedráticas está muy igualado. Por lo tanto, aquí yo creo que podemos estar bastante satisfechos, pero que no sea la realidad que nosotras vivimos no quiere decir que no sea una realidad que existe y que está ahí. Entonces, en cuanto al acceso, yo creo que no tienen problemas. Creo también que bioquímica es una carrera de chicas, cada vez tenemos más chicos. Haciendo la tesis, ahora mismo los números exactos no lo sé, pero creo que hay más chicas también. Y en cuanto al nivel del profesorado, yo juraría que la mayoría de las jefas de departamento o de directoras de grupo son mujeres. O sea que aquí en nuestra facultad es un trabajo de mucho tiempo. O sea, hay catedráticas, está aquí Llanos Palop o Carmen Fenol, mujeres que llevan mucho tiempo luchando con muchas cosas y que nos han ido allanando el camino, porque yo personalmente en el entorno en el que me muevo no percibo eso que sé que hay, pero que no me ha tocado vivir. Bien, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias. Esto me permite estar aquí con mis colegas de apostolado, académicas, de profesionales y demás. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a mirar a la sala. ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Por qué cuando hablamos de cuestiones vinculadas a ciencia probablemente los números se distribuían de modo diferente, pero al hablar de mujeres y ciencia, las mujeres saturamos? Los varones, yo les preguntaría qué expectativas tienen al estar aquí y las mujeres qué expectativas tenemos al estar aquí. Esto me atraviesa a mí porque yo estoy doblemente formada en 2 titulaciones vinculadas al cuidado: trabajo social y psicología, vinculadas además feminización. Yo me decanto más, mi identidad viene como trabajadora social, por tanto estoy en una profesión feminizada, que es vinculada a los cuidados y que trabaja en sectores poblacionales vulnerables, en que necesariamente tenemos que tener un conocimiento situado, porque hablar, no sé, de grafeno es consistente, pero hablar de cómo es el envejecimiento en la población rural de Cuenca, pues hay elementos que son transversales, pero a lo mejor no lo son tanto hablar del envejecimiento en poblaciones originarias de Chile, por ejemplo, que también investigo, ¿no? Entonces, ese conocimiento situado, esa realidad sobre la que tenemos que intervenir, ¿por qué no es colocable tan fácilmente en las revistas indexadas? Y les hago una pregunta. Cuando hablamos de diferenciación entre ciencias STEM y ciencias sociales, ¿por qué le damos más valor a las STEM? ¿Por qué no se las cuestiona? ¿No será que la definición de partida
es ya también sesgada. Hablamos cómo los estereotipos saturan. Efectivamente, las STEM son más valoradas porque hay más varones. Las ciencias sociales, unidas a todo su desarrollo epistémico y unidas también a la mayor presencia de mujeres, tienen una menor valoración. Estamos saturando en la estereotipia. ¿Ustedes cómo tienen internalizados los estereotipos? ¿Cómo gestionan sus agendas de vida? ¿Cómo distribuyeron ayer sus 24 horas de vida? Es decir, yo a eso me dedico. Es decir, tengo la suerte de poder trabajar con grupos, con personas y sobre todo también en darnos cuenta que saturamos mucho de teoría. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué las situaciones de desigualdad se sostienen? Hablamos de cambios culturales. ¿Cómo encarna la cultura? ¿Cómo nosotras vivimos y nosotros la cultura? Es decir, somos parte del problema y somos parte de la solución. Las evidencias las hemos constatado. Yo puedo hacer referencia también a cómo la disciplina de trabajo social, la tasa de masculinización, pues pueden ser en algunos territorios como Cataluña del 6% varones, 94% mujeres profesionales del trabajo social. En las aulas, tomando referencia aquí en Castilla-La Mancha, me parece que eran el 28% varones, el resto mujeres, el resto, ahí como lo nombro. ¿Qué paradoja se da? La escalera mecánica. Muy pocos hombres, mucho más estables, con mayor remuneración y también con mayor responsabilidad, jerarquía y verticalidad. Bien, hablamos de revistas indexadas. En mi ámbito de conocimiento, vuelvo a insistir, por esta profesión, por toda la trayectoria pre-Bolonia, en el que solo teníamos diplomatura y entonces nuestra carrera académica, yo por obligación tuve que hacer 2 titulaciones, es más larga, con lo cual las condiciones de partida también son diferenciales. Hablaríamos, no hay revistas indexadas aquí en en España, tan solo hay una en Scopus, pero las cátedras, ¿saben cuántas cátedras hay en mi disciplina? Hay 7, 2 mujeres. Esas 2 mujeres no eran trabajadoras sociales, sino que previamente tenían otra titulación y hicieron esa trayectoria. Entonces, ¿qué pasa con estas disciplinas en el que hay un componente vocacional, en el que hay un componente que realmente queremos tener un conocimiento, vuelvo a insistir, situado, porque es necesario que la investigación sea aplicada, que tenga una utilidad en la política y que permita transformar y que esta investigación sea una palanca para hacer ese cuestionamiento social, ese resquebrajamiento de las estructuras? Pues bueno, pues estamos menos validadas. ¿Por qué los estudios de las mujeres no tienen tanta validación? Yo investigo siempre desde la perspectiva de género. A mí me encanta Castilla-La Mancha. Yo llegué aquí en el año 95 y hasta ahora pues voy trabajando en esa línea. Entonces, esto es lo que nos atañe al trabajo social. Estas son las cifras que vamos teniendo, que son consistentes. ¿Qué tenemos que hacer y qué respuesta tenemos que dar desde las ciencias sociales también para ser consideradas en el mismo nivel que el resto, aunque seamos más mujeres, pero ojo, los hombres dentro de las disciplinas sociales, los másteres y los doctorados saturan, igual que las citaciones, las direcciones de revistas, por supuesto también aquí son masculinizadas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta realidad en el que el objeto de estudio de mi disciplina es cuestionar esas estructuras sociales, desde el minuto 1, a mí que me encanta hacerles preguntas y llevarlo a mis 24 horas de vida, pregúntense en qué medida formamos parte del problema y también de la solución. Muy bien. Bueno, mi turno, la última, y deciros que soy la excepción, estoy en Ciencias del Deporte, soy apasionada de la profesión que tengo, afortunadamente predico con el ejemplo y espero seguir, y mi opción es que nuestro lema es que la opción de ser activo sea la opción fácil, que no es nada sencillo. Bueno, deciros que en mi carrera, en la Facultad de Ciencias del Deporte, la situación actual es que hay más hombres, tenemos más chicos que chicas en la entrada. La profesión, el deporte, conocéis todos que ha sido pues un vínculo, un gran trabajo, se puede hacer desde él, para realmente promover las diferencias de género, para intentar que esto no siga así. Sabéis todos los medios de comunicación, todos los tipos de deportes. El Consejo Superior de Deportes ha trabajado muy en ello para intentar disminuir estas diferencias y demás. Pero deciros que la carrera nuestra tiene menos proporción de mujeres, sin embargo, suelen ser las que más acceden a estudios de doctorado, estudios de máster, a publicaciones. Los premios extraordinarios también han sido mujeres, con lo cual quizás el acceso parece que tiene un sesgo.
Sin embargo, una vez dentro, ese sesgo está muy diluido, ¿no? El tema de compañeros y compañeras, bueno, este departamento no es un ejemplo, son 3 hombres, entonces no es un ejemplo, pero deciros que siempre ha habido una representatividad femenina, se ha tenido en cuenta mucho a la mujer también dentro de lo que es la facultad, ¿no? He traído unos datos de compañeros nuestros de Almería, en los que hicieron un estudio muy interesante a nivel de investigación, los enseño y ya damos paso a otra pregunta. Y deciros, bueno, pues que en principio en todo el tema de autoría de primer autor, autor senior, editoras, pues bueno, podéis ver en la pantalla arriba a la derecha que es un porcentaje muy bajito, ¿no? Autora senior, editoras de revistas y primera autora prácticamente, editoras jefe, hay muy pocas. Todo lo que sería el tema de las revistas, ahora mismo top en nuestra área en ciencias del deporte, pues está principalmente bueno, liderado por hombres, ¿no? Cuando miramos un poquito los puestos de consejo editoriales o editores jefe, pues también vemos una desigualdad muy grande. Y también cuando vemos el nombre de primer autor y autor senior, tenéis en azul pues bueno, todo lo que es el varón y en naranja la mujer, ¿no? Por tanto, a nivel de investigación sí que hay una diferencia bastante clara. Sí se está mejorando un poquito más ahora mismo en las facultades de Ciencias del Deporte de España, en ámbito nacional, la representatividad de los puestos de gestión, pero realmente es muy bajo, ¿no? Entonces yo creo que tanto, y bueno, solo comentaros que la actualización de la página no está actualizado mis datos, soy catedrática desde hace un par de años, con lo cual me apetece transmitirlo aquí, en este foro, pero deciros que sí es cierto que el deporte es, me gusta en mi currículum decir que soy practicante, me parece un dato importante también, y creo que ahora mismo la posibilidad que tenemos desde el mundo del deporte y desde la actividad física en general de trabajar estas desigualdades es enorme. Y yo creo que es un vehículo muy bonito, muy interesante, y yo os animo a que aprovecho la ocasión para que el caminar, el moverse, cualquier cosa, ¿no? El intentar que seamos conscientes de que es un vehículo muy interesante y poderoso y muy buena opción para poder empezar desde ahí a trabajar esas desigualdades. Gracias. Prácticamente habéis contestado a la de... A la siguiente, ¿no? Entonces, pasamos. Barreras actuales que penséis que enfrentan las mujeres a lo largo de sus trayectorias al insertarse en el ámbito científico cuando están en vuestra disciplina. Ya. Barreras. Nos hemos saltado la experiencia personal. ¿No has oído? Barreras actuales. Las barreras, yo creo que... A ver, Ya hemos contestado. barreras actuales que enfrentan las mujeres a lo largo de sus trayectorias al insertarse en el ámbito científico en cada una de las disciplinas que tienen aquí cada una de las compañeras. A ver, yo lo voy a mezclar con la pregunta que nos hemos saltado de la experiencia personal, porque la tenía pensado un poco así. Yo creo que uno de los problemas de hacer ciencia en la universidad es que no la podemos desligar de la docencia y la gestión. Y por lo tanto, todo lo que hacemos en ciencia está condicionado por el resto de otras cuestiones. Entonces es difícil, porque si estuviera en el CSIC, a lo mejor esto no sería así, pero esto es así. Entonces hay unas cuestiones que tienen que ver con esto. Entonces, primera que me parece interesante, y por darle alguna pista a María, que preguntaba que por qué los premios extraordinarios o por qué los premios al final son de ellos, hay un estudio interesantísimo de Mercedes Bengoechea, que es una lingüista especialista en temas de género, y habla de los estilos comunicacionales, ¿no? De cómo las mujeres tenemos estilos diferentes a los de los varones, y que es en la socialización primaria donde esto se produce un poco en la línea de lo que hablaba Gloria de los 6 años, ¿no? Entonces creo que esta cuestión sucede. Entonces hay algo que tiene que ver con nuestros estilos comunicacionales y con la desvalorización que tiene el modo que hablan las mujeres. Dicho esto, yo estoy hablando con un estilo muy masculino. De hecho, pensé que nunca más me iban a decir que era una machirulo, y el otro día el amigo de mi hijo de 13 años me dijo: tu madre es un poco machirula, me contó mi hijo, y dije: Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Pues esto es así todavía. Entonces, desde un estilo muy masculino,
Este creo que es una de las barreras, que todavía hoy en las formas de hablar, de presentarnos, entonces pasa mucho que hay niñas excelentes, estudiantes excelentes, doctorandas excelentes, que cuando se presentan delante de un tribunal no es que lo hagan mal, es que el tribunal está preveyendo que alguien le hable en otro estilo y por lo tanto le baja la nota porque siente que hay un titubeo, una pregunta, aun quizá esto no pueda ser a otros ritmos. Entonces, esta es una de las barreras que creo que es importante señalar, que es, y no es que nosotras tengamos que ser con un estilo asertivo masculino, sino al revés, es que hay que educar, ¿no?, la escucha para otros estilos. Entonces, ese sería uno, que creo que hay conflictos importantes. La otra barrera, aunque no está probada, y yo sé que soy científica y debería considerar que los estudios no la han probado, es la hipótesis del trabajo doméstico académico. Creo que mi experiencia personal me dice que una de las barreras que he tenido en la investigación ha sido la carga mental que me ha supuesto echarme a la espalda, por ejemplo, la gestión de mi facultad, porque yo entré en el momento en el que se implantaba. Y creo que es una carga mental que nadie va a poder probar que no, y los decanos que he tenido probablemente con los que hice equipo dirán que no, pero tenía mucha carga mental. Y de hecho mi carrera de investigación ha sido meteórica para mí desde mis parámetros en el momento en el que he dejado la gestión. Entonces, ¿qué pasa? Que dejando la gestión dejo parte de mi liderazgo, por supuesto. Entonces, esta es otra barrera que me parece central, la carga mental. La otra cuestión que me parece central, y yo sé que estoy teniendo una posición muy así, es la cuestión emocional del maternaje con los estudiantes. Entonces, yo cuando les digo a mis compañeras, ayer que me decían, no, es que tengo a los alumnos que están fatal de salud mental, les he dicho, ya, chata, pues a lo mejor hay que hacer distancia y mandarles al servicio, pero no te hagas cargo. Esta es una posición que probablemente es muy poco trending topic y que me deja poco en mal lugar, pero creo que a veces se nos pide mucho maternaje, que también hacen los varones, pero que fundamentalmente hacemos las mujeres. Entonces, esta preocupación que es transversal por la salud mental de los estudiantes, pues de nuevo nos supone una carga emocional y mental, que quizá, pues esto es otra barrera que tenemos que saber cómo la vamos a gestionar, porque si no, pues nos lleva hueco, tiempo que no dedicamos a la ciencia. Entonces, la cuestión de cómo gestionamos las emociones y luego alguna serie de valores que están siendo considerados, como por ejemplo la internacionalización. Tenemos muchísimo dinero en nuestros proyectos y le dije a mi compañera, ¿nos vamos? Y me dijo, no puedo. Y fue como, no, es que no puedo. Y pues ya está, pues no nos vamos. Entonces, si mientras que cuando vayas a un lugar te digan, es que usted no se ha internacionalizado, no ha viajado como Vicenta, pues no, señor, no. He hecho otra cosa porque mi vida es otra cosa. Y la cuestión de exhibirse, probablemente es uno de los pocos foros en los que voy. He dicho que sí, y porque necesitaba hablar con alguien. Perdonad que estoy ocupando mucho hueco, prometo no contestar a la siguiente, pero es verdad que me cuesta hacer networking, hablar en público. Siempre digo que no, y sé que es un error por mi parte y demás, por la cosa de los referentes y por todo, y por no hacer un networking, pero esa es otra de las barreras claras, al menos de la gente o de las mujeres de mi generación. Entonces, si yo pensara en barreras, pienso en este tipo de barreras. Madre mía, me habéis puesto con 3 expertas a mí. Yo no sé. Yo, a ver, no puedo hablar, yo no tengo hijos, entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ella, pero sí que creo que cambia mucho cuando tú tienes familia, pero no solo el hecho de esa carga mental que tú te autoimpones, sino eso de, uy, pues está hasta aquí a las 8 y con quién estarán los niños. Cuando él está aquí hasta las 8, nadie se plantea con quién están esos niños, ¿no? Entonces yo creo que están cambiando muchas cosas, pero sí que es verdad que nos cuesta, yo creo que sobre todo cuando tenemos familia, bueno, y cuando no tenemos familia también, porque al final tú estás pensando que hay de comer algo para mañana, llegas a, ¿qué tengo que comprar? No, si es que no es que tienes que comprar, que te lo diga yo, es que tú te puedes responsabilizar, porque muchas veces estás súper concentrada en algo y de repente te viene, ¡ay, no sé qué! La otra persona, normalmente un hombre, no está pendiente, cuando llegue, pues si está hecho bien y si no, pues no está hecho. Entonces, no sé, yo por lo que veo por mis compañeras, que son súper válidas, pero están todo el rato como autoevaluándose, y nosotras mismas también lo hacemos con el resto. ¿No? Que pensará el marido de no sé quién que está siempre, pues que piense lo que quiera. Quiero decir, que tenemos que actuar a muchos niveles y muchas veces desde el nivel individual somos nosotras las que nos estamos poniendo las barreras a nosotras mismas y al resto.
¿no? Entonces, yo lo que veo sobre todo en ciencia, pues los que hacéis investigación sabéis que aquí no hay horario, aquí no hay fines de semana, aquí no hay vacaciones de Navidad, y es muy duro compaginar todo eso, porque me puedo llevar a otra pregunta. A lo mejor no tengo hijos porque no tengo tiempo, porque digo, ¿en qué momento? No sé, yo es la visión que tengo. Claro. Bueno, yo creo que también depende de cada cual de nuestras circunstancias. Comparto contigo, Vanessa, yo también estoy en perfil bajo. Creo que quienes llevamos mucho tiempo, yo desde el año 95 que aterricé en un centro de mujeres violentadas, que me di cuenta, en el año 95 no había conciencia, ni siquiera conocimiento, ni siquiera denominación. Entonces, quienes hemos hecho este camino y hemos tenido la suerte, ¿no?, de ir aplicándonos y ser nuestro propio laboratorio de vida, llegar a la universidad yo siempre lo digo, mi identidad es trabajadora social. Entonces, esa identidad que te impele porque te identificas, ¿no?, a un compromiso social, a la justicia social. Entonces, todos esos valores que son elegidos y que yo soy consciente que he gestionado mi carrera profesional y académica con muchos costes, pero al final lo he elegido, también te lleva a plantearte qué ciencia hacemos y cómo medimos la ciencia. ¿Y dónde está el valor de éxito? ¿En lo que nos digan externamente? ¿En lo que nos digan la ANECA? ¿En los fondos que tenemos? ¿O en esa coherencia en el que lo que yo estoy haciendo, yo estoy formando, tiene resultados y puede ser transferible, y además es un modo de vida en el que también ponemos en el centro el cuidado, en el centro los valores? Y yo creo que esta sería la pregunta final: ¿qué modelo de ciencia nos están exigiendo? Volvemos otra vez a lo mismo, son valores masculinizados, competitividad, hiperproductividad, hipervisibilidad, hiper mega ultracita X. Bueno, a lo mejor también quienes tenemos que cuestionarnos es dónde están las barreras. ¿Tenemos que cambiar nosotras y ajustarnos al sistema? ¿O hay que hacer una reestructuración del sistema? Es decir, porque al final hablamos de vida. Es decir, la satisfacción que yo puedo tener porque llego o no llego, ¿dónde están los parámetros? ¿Autoimpuestos o heteroimpuestos, ¿no? Entonces, dentro de estas lógicas, en el que ya os digo que el haber estudiado trabajo social, psicología y haber hecho el feminismo mi camino de vida, pues al final con tus peajes, pero estás decidiendo. Y estás decidiendo, y al final también encuentras esa coherencia y encuentras esas tribus en el que dices, no, yo estoy en perfil bajo, no necesito. Es verdad que viajo mucho. Lo último, he fundado una ONG, estoy trabajando con mujeres bolivianas, ecuatorianas, paraguayas, trabajando, porque al final, para mí también, hacer ciencia feminista implica que yo avanzo mientras otras mujeres avancen, o al menos entender esa lógica de en qué medida puedo yo contribuir a mejorar la vida de otras personas y de otras comunidades, al margen de que sea o no valorado, pero a lo mejor tendemos que aprender, ¿no?, dentro de un sistema que también nos fagocita y de un sistema que nos impone, que nos normativiza, que las mujeres tenemos que empezar también pues a ser competitivas y tal. Pero bueno, si lo elegimos, sí, si nos hemos desaprendido y queremos reaprender, estupendo, pero si las mujeres no hemos hecho todas esas lógicas, igual que los varones, que yo cuando trabajo con varones pues tenemos otro diálogo y otra historia, ¿no? Pero al final también se trata de cuestionarnos desde qué valores, y si hablamos de valores feministas, que son los que nos guían quienes hacemos esta construcción, pues entonces las barreras a veces son impuestas externamente, cuando eres capaz de cuestionar, de decidir, y qué modelo de vida, de universidad, de ciencia, y cómo también las universidades, que luego hablaremos, tienen su responsabilidad en la generación de esas lógicas de reproducción de ritmos y de imposición, y de esa sensación que nosotras tenemos de no llego. Bueno, pues a lo mejor se trata de llegar donde quieres llegar, que eso yo creo que esos diálogos, siendo estratégica y decidiendo cómo, podemos ir llegando, ¿no? Menos con sus peajes, ojo. Total. Con sus peajes, claro, quiero decir, pero los pagas saturadas o los pagas por no tener no sé cuántos sesenios y no llegar a no sé qué. Al final, pero bueno, una decide. Entonces, todas esas son barreras impuestas y autoimpuestas, ¿no? Las barreras desde el campo de las ciencias del deporte, yo creo que lo importante es que falta mucha educación respecto a lo que es investigar desde niñas, ¿no? Desde saber un poco, parece que la investigación, yo por lo que he visto hasta ahora, no se le ha dado el valor
que pueda tener, ¿no? Es decir, en el mundo femenino de las niñas. Falta modelos, roles femeninos de mujeres investigadoras que también se den a conocer. Falta también pues un poquito un acercamiento, ¿no? Es decir, yo me dedico a la actividad física y la salud y a veces cuando se engloba el deporte se puede englobar solo desde un prisma, ¿no? Se engloba desde todo lo que puede incluir, ¿no? Como puede ser ayudar a niños con leucemia para que no tengan síndrome metabólico y se recuperen bien, gente mayor que tenga menos caídas, que todo se vaya mejor, ¿no? Que mejore la salud de las personas. Yo también deciros que cuando hablábamos del tema de la autoexigencia de la mujer, el tema de salud mental, el maridaje, ya os digo una cosa, salí a hacer deporte, o sea, soy fiel seguidora de eso, ¿no? Pero es la pura realidad. El estrés, o sea, la fatiga se la vence con más fatiga y realmente lo que tenemos que intentar es cuando uno tiene estrés tiene que gestionar eso, ¿no? Y el mundo en el que estamos, creo que hay más competición en el mundo académico que en el deporte. Mucho más. Y además es una competición no tan bonita. Yo subir un puerto en bici, escalar una montaña, compites contigo misma, sabes que compites con los demás, pero tienes una competición propia. Estás atenta a tu ritmo cardíaco, estás atenta a tu respiración, cuando tienes que coger una presa, cómo la coges, cómo la estudias, ¿no? Todo eso te pone a prueba. Es una competición que sabes que es dura, pero en ningún momento estás pensando en otro tipo de conductas que todos conocemos, que no son tan bonitas, ¿no? Entonces, en la investigación, esa competitividad de la que hablamos, yo creo que tendría que tener unas reglas de juego fuera de lo que es el tema de la feminidad o la masculinidad, pero sí que hay mucho por hacer, ¿no? Y yo repito, el deporte es la gran medicina y para muchas cosas igual tendríamos que hacer tutorías andando, serían más cortas, más saludables. Tendríamos que, cuando uno se estresa, hacer unos fondos en el suelo. Mejoramos la fuerza, se nos pasa el cabreo y estamos más contentas y contentos, ¿eh? Pero yo creo que, de alguna manera, lo peor que se puede hacer cuando está ese estrés o esa autoexigencia es darle al coco. O sea, hay que cortarlo de raíz. Hay que salir a caminar, subir escaleras, ir más rápido, hacer unos fondos, unas sentadillas, lo que sea, ¿no? Pero, repito, es importante porque al final la salud del investigador e investigadora va a ser un ejemplo futuro y eso hay que tenerlo muy presente. Muchas gracias. Interesantísimo todo, de verdad. Vale, pasamos a la siguiente propuesta. Propuestas e iniciativas para superar estas barreras que pretenden fomentar las vocaciones científicas entre las niñas, que traten de contrarrestar los efectos negativos que causan estereotipos o expectativas, muchas veces inconscientes, que se producen en entornos familiares o sociales. ¿Qué propuestas e iniciativas pensáis que se pueden dar? Yo, escuchando a Gloria, me pasaron dos cosas. Una que ha dicho ya Vicenta, y es que siempre, a mí nadie me felicita el día 11 de febrero. Nadie piensa que soy una científica, absolutamente nadie, pero probablemente ni yo misma. Entonces, esto es una de las primeras cosas que me dio envidia y absoluta tristeza por mi parte de, ay, qué pena, no sé, no me siento yo científica y tal. Esta es una. Y la otra, ya más en serio, es que entonces pensé, ¿no? Ella decía, claro, es que las ciencias y las letras, y entonces ellas hacían, somos científicas, y solo eran las de ciencias y no estábamos las de letras. Y entonces yo tengo una lucha desde hace un montón desde que entré en la universidad, porque me gustaban los anglosajones, que tienen una cosa que se llama los estudios culturales, en el cual no hay compartimentos estancos en los objetos de estudio, sino que son transversales. Aquí en España esto sigue siendo impensable. O sea, hay cosas tan preciosas como ponga usted el enfoque de género en el proyecto y cuente si es interdisciplinar, intra, multi, super, califragilístico. Pero en realidad no hay estructuras que nos permitan trabajar conjuntamente. O sea, no lo hay, porque cuando yo entro en el tema de despoblación, que es probablemente uno de los primeros temas después de muchos años que tiene perspectiva de género, pero no era específicamente un tema de género de por sí, cuando pienso, pues estaría guay trabajar en un equipo interdisciplinar y es a ver cómo consigo yo, con las estructuras ya cerradas, montar algo que me permita, es decir, no hay facilidad para hacerlo. Entonces, mientras que en la universidad
que probablemente somos los que lo tenemos que hacer, no tengamos un trabajo interdisciplinar, no va a bajar a secundaria, no va a bajar a primaria. No les ha convencido porque ya están cuestionando la forma de trabajo por proyectos en primaria, ya están diciendo que es que a lo mejor tenemos que volver a lo tradicional porque por proyectos no se entera nadie y entonces volvemos de nuevo a no tener las cosas entrelazadas. Entonces yo creo que mientras eso no exista vamos a seguir haciendo esta cuestión. Y luego yo creo que hay otra cosa que me parece también importante, que por lo menos yo últimamente veo con los alumnos y alumnas, es la cuestión de la incertidumbre y la dificultad. Y veo más reacias a las mujeres a estar en situaciones de incertidumbre, de qué me estás pidiendo, y de fomentar la creatividad que a ellos. ¿Por qué? Pues porque ellas son muy buenas estudiantes y entonces son muy buenas estudiantes cuando saben lo que tienen que hacer y está todo guionizado. Y esto tiene que ver con nuestra cierta docilidad y obediencia desde el sistema educativo, ¿no? Entonces, mi propuesta sería empezar a sembrar el caos un poco en primaria, en secundaria, para que la gente no supiera lo que tiene que hacer y intentara encontrar el camino, porque el problema es que yo cada vez veo una necesidad mayor de dame la rúbrica, dime exactamente, y esto creo que penaliza francamente a las mujeres por el deseo de agradar y de hacer. Entonces, como propuestas educativas, ya os digo, el caos, la incertidumbre, un poco esta idea, ¿no? De no poder entender las cosas de inmediato y que no pasa nada, ¿no? Y entonces así, pues, ajustarse un poco, no lo sé, a lo mejor esto nos ayuda. Eso. Yo, en cuanto a propuestas e iniciativas, yo creo que es fundamental lo que decía Vanessa, hay que unir todos los niveles educativos y creo que nosotras, las científicas, ya sea de letras o de ciencias, somos todas científicas, lo que creo que tenemos que hacer es acercarnos a los coles, a los niños más pequeños, que tengan referentes reales. Lo que decía Gloria, es que tú preguntas por una científica y todo el mundo dice Marie Curie, que hay muchísimas, y somos, pues el otro día igual en clase, una nota. Lo que más me ha sorprendido del grado es que los profesores y las profesoras sois personas normales. Que os pensabais que éramos los profesores de universidad. Y vas al cole y tú le hablas de investigadora y o llegas, si no llegas con la bata, no le llega. Yo voy mucho con niños pequeños, no les cuadra. Cuando viene una científica, pues la científica es esta. Entonces sí que he visto una evolución desde hace, pues eso lo que decía Gloria, ¿no? El 11 de febrero del 2016 he ido a muchos coles y al final de la charla, los experimentos, les encanta tocar, ver, hacerse preguntas. Les pido que dibujen a una persona que se dedica a la ciencia. Tengo los dibujos en el despacho y la mayoría de los que me hacían hace 5 años eran científicos, gafotas, con el pelo a lo loco, todos chicos. Y en el último año que estuve, en febrero del año pasado, cada vez más dibujan a chicas, pero no es que me dibujen a mí, es que se dibujan ellas. Entonces, solo por el cambio que estamos haciendo, yo creo que hay que, bueno, lo dice mucho una compañera mía, María José Ruiz, hay que bajarse al barro, hay que irse a los colegios, hay que tener la sensación de que eso también es importante, porque parece que vas a divulgar y que estás perdiendo el tiempo, y yo no tengo esta impresión para nada. Hay que contar lo que estamos haciendo y hay que decirle a las niñas que pueden ser lo que quieran, y si quieren ser científicas, pueden ser científicas, pero hay que decirle a los niños que cuando una niña quiera ser científica o quiera ser o diga lo que sea, que no se burlen, porque yo la impresión que tengo es que siempre estamos focalizando en ellas. Tú puedes ser científica, tú puedes ser lo que quieras, y tú, niño, cállate cuando tu compañera te diga lo que quiere ser, porque puede ser lo mismo igual que tú. Entonces, para mí es fundamental que tengan referentes femeninos, referentes reales. Y luego estabais hablando de la despoblación. Yo soy de un pueblo de 900 habitantes. Hemos tenido un proyecto también en el que hemos ido a centros rurales agrupados. Esa despoblación, ese aislamiento que tienen, que yo no tengo ni idea de esto, pero entiendo que las mujeres más todavía. Entonces, yo soy de un pueblo de 900 habitantes, tampoco es que, pues bueno, pues trabajo en la universidad, ¿no? Y cuando he ido al cole del pueblo a dar charlas, pues ves que alguna niña dice, jolín, pues esta es la... No sé, entonces yo creo que eso, que fundamental unir todos los niveles de educación y hacer un trabajo desde que son muy pequeños, porque igual lo ha dicho Gloria, lo comentaba ayer, ya con 6 años tienen peor concepto de ellas mismas. ¿Pero qué está pasando? No sé. Bueno, pues eso. Muchas gracias, María. Muy interesante. Bien, en línea con lo que acabáis de exponer, a mí me gusta, yo os lanzaba la pregunta, que hablar de estereotipos y hablar de desigualdad y hablar de hombres y mujeres no son algo que están ajenos. Yo
pues soy mujer, aquí hay hombres y mujeres. Entonces es cómo nos hemos construido, cómo nos queremos desaprender y qué queremos reaprender, ¿no? Entonces, dentro de estas cuestiones, decirnos qué está pasando nos lleva a replantearnos cómo estamos educando, quiénes estamos siendo agentes de socialización, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, qué expectativas estamos depositando en las criaturas, cómo revalidamos o validamos, en qué medida las niñas se ajustan al estereotipo y entonces las reforzamos cuando son buenas y calladas y las ponemos en primera fila porque efectivamente no hablan, a la última fila, y a los chicos, como son tan revoltosos, los ponemos en primera fila, ¿no? A mí, como me gusta siempre indagar y tener explicación y por dónde podemos ir, siempre depositamos todo en la educación, pero nos hemos planteado quién es quien educa, cómo se ha socializado quien educa. En esta línea, antes le comentaba a Gloria y a Carmen, una investigación que llevamos aquí en Castilla-La Mancha, 894 docentes. Les planteábamos qué expectativas tenían en torno a las niñas, a los niños, cuál era su formación en género, porque volvemos a hablar de lo mismo. Hablar de perspectiva de género no es hablar de desagregados numéricos, ¿no? Es entender las lógicas de construcción que hay en torno, pues, a esas identidades y luego cómo nos comportamos. Entonces no es baladí, ¿no? Entonces nos acercábamos a plantearles, y utilizando dos escalas o varias escalas, pero una de ellas las actitudes hacia las mujeres líderes, ¿no? Lideresas. ¿Qué nos encontramos? Pues que eran las propias profesoras quienes menos confiaban en el liderazgo de las mujeres. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotras, desde nuestros propios referentes, nos hemos construido nuestros propios techos, nuestros síndromes de Madame Bovary, nuestro huequito, y ahí que no nos muevan, y entonces para qué nos vamos a salir, y entonces las niñas son muy trabajadoras y los hombres son muy inteligentes. Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos identificados, y por eso es tan importante, y por eso son tan difíciles los cambios son difíciles porque si tú no los ves, que tú estás participando, y que efectivamente cuando tú te pones delante de un aula estás diciendo, oh, qué niña más trabajadora o qué niño más inteligente, indudablemente tú ya le estás dando un mensaje, ¿no? Que antes también lo compartíamos y me retrotraía al ejemplo de una profesora también que le había dicho a mi hija. Pero además también, ¿cuáles son los sesgos? ¿Somos sexistas? Diríamos que no. Ahora bien, si pasamos determinadas baterías, también encontramos que efectivamente tanto el sexismo hostil como benevolente, de modo particular los profesores, tienen esa mirada no libre de estereotipia hacia los niños y hacia las niñas y hacia el feminismo en general y hacia la igualdad en general. E igualmente, ¿qué les enseñan ustedes a sus hijos e hijas? Les están enseñando cómo es comportarse, qué es legítimo, cuánto tiempo disfrutan, en qué medida disponen de medios, cómo gestionan su agenda, cuánto duermen, cuánto no duermen. Es decir, al final no basta con que, como dicen mis hijas, sí, tú mucho, pero luego qué, ¿no? Es decir, yo puedo tener un discurso, pero muchas veces me explota en la cara porque justo lo que les decía era en línea contraria. Entonces, a mí me gusta hablar de esto de lo cotidiano, porque justo esto de lo cotidiano, evidenciado con datos científicos que ustedes quieren, no tengo ningún inconveniente en hacérselos llegar, al final nos hace darnos cuenta de dónde están las resistencias y de dónde depositar en genérico en la educación, cuando no nos hemos cuestionado quién educa, desde qué sesgos se está educando, o nos planteamos que tenemos que recibir información o formación en materia de género, pues no llevamos a ningún lado. Preguntábamos al profesorado, os digo, 894 sujetos aquí de Castilla-La Mancha, que es una muestra bastante amplia. ¿Por qué no se educan? Porque dicen, no, si ya no nos hace falta. ¿Cómo que no nos hace falta? Es decir, ¿por qué devaluamos todo este saber feminista, que al final es una manera también de entender y vivir la sociedad y también de construir las desigualdades? Por eso también es tan relevante en ese objeto y sujeto de poder interseccionarlo entre el análisis teórico, pero también en la vivencia práctica y cotidiana. Entonces, creo que la educación tiene un papel relevante, creo que también el replanteamiento de esos modelos más plurales de hombres, de mujeres, no
tan sesgados, no tan estereotípicos, sino un poco también esa capacidad de poder elegir, yo creo que desde ahí. Y luego también cuando las mujeres estamos al frente, somos referentes, igual que somos referentes, ¿no? En qué medida también transmitimos pues esa pasión por lo que hacemos o esa pesadez y esas agendas que ya no sabemos ni por dónde estamos, ¿no? No, pues son elementos puntuales al margen de otros cambios estructurales, pero así, en Petit Comité repensemos cuando hablamos de educación, desde qué educación y qué trasladamos, y hablar de perspectiva de género pues lleva un conocimiento especializado acumulado y que muchas mujeres en muchos ámbitos han generado. Bueno, yo creo que como lo que hacemos hoy aquí, o sea, este tipo de actos son muy importantes, muy necesarios, y ojalá hubiera más de este tipo también en centros educativos, ¿no? Puede ser interesante el rol de la mujer investigadora que se traslade también a los centros de primaria, secundaria, que se conozca. Y me ha parecido muy interesante la frase, Vanessa, que has dicho, no me lo creo ni yo misma, ¿no? Entonces, yo lo rescato porque creo que a veces los sentimientos y comportamientos tienen mucho que ver con las creencias que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros, con lo cual hay que cambiar la creencia, y para cambiar la creencia no es moco de pavo, es difícil, ¿no? Pero hay que realmente aplicar recursos, es decir, esa creencia que tú tienes, ¿de dónde viene, no? Que viene de lo que tú consideras que es ser científica. Pues empieza por ahí, eso hay que empezar a trabajarlo, desglosarlo y decir, ¿cómo cambio yo esto? Porque si tú misma crees que no eres científica, es porque esa creencia está metida, está en las venas, prácticamente está enraizada en ti, ¿no? Entonces es una creencia de cambiarla para que los sentimientos y comportamientos sean otros, ¿no? Yo vengo del mundo, bueno, yo no soy de aquí de Toledo, soy del norte, y mis actividades deportivas no son muy femeninas. Yo sí que hice baile hace muchos años, se me daba bien, pero lo mío fue la montaña, porque teníamos la montaña ahí y es lo que hice, tanto desde el tema pues, con esquís, en bici, andando, alpinismo, lo que fuera, eso es lo que me tocó, ¿no? Y es un mundo muy masculino, ¿no? Y entonces yo he competido también, he hecho vías de escalada con hombres, hemos hecho travesías con esquí con hombres también, es decir, que ha habido, pero es verdad que puedo yo interpretarlo como una diferencia de género, pero también, repito, que todo tipo de actividad deportiva te da una oportunidad de un desafío contigo mismo. Entonces yo intento que el tema de la ciencia rescate esos valores del deporte y se los lleve, porque quizás estamos intentando copiar un modelo masculino y no tenemos por qué. Es decir, ¿por qué contar? ¿Por qué no hacer cosas que se complementen y suman y sigan adelante? Y cada uno que elija, ¿no? Y puede haber también personas más masculinas que cojan un rol más femenino. O sea, que